Bienvenidos a Café Sur, yo soy Andrea y este es un espacio para compartir con clientes que vienen al café y a la librería y que nos cuenten un poco sobre su vida y su profesión. Hoy está con nosotros Mariana Costa, ella es licenciada en Relaciones Internacionales y también es emprendedora. Mariana, muchas gracias por estar acá. No, Chévere. ustedes, gracias por la invitación. Qué lindo. Mariana, cuéntanos un poco el momento en el que decides estudiar Relaciones Internacionales. Sí, bastantes años atrás. De hecho, yo me acuerdo que terminé el colegio y no tenía idea qué quería estudiar, porque me gustaban muchas cosas. Y empecé acá en la universidad, empecé estudiando, me metí a Generales Letras en la Católica con la idea de ir a una carrera que se llama Comunicación para el Desarrollo, porque sí me encantaban las letras y me encantaban los temas sociales. Pero para que veas lo confundida que estaba, después decidí postular a ver si podía hacer la universidad fuera y postulé desde a biología hasta ciencia política. O sea, era como todo el espectro, porque realmente me gustaban muchas cosas y creo que la verdad que tomar esa decisión de carrera a esa edad es complejo. Claro. Terminé estudiando relaciones internacionales, me fui a Inglaterra a hacer esa carrera, que es una carrera que combinaba muchos de mis intereses porque tenía mucho de historia, tenía mucho de ciencia política, de economía política, de análisis político, económico, pero la verdad es que tenía cero aplicación práctica, pero así cero, ¿no? Ninguna. Eh, y también fue interesante porque yo sí creo que, al menos en Inglaterra, la carrera universitaria también está diseñada desde esa mirada donde es una formación integral en lo que a ti te motive y te guste, que te debe dar las bases para ser un buen profesional en lo que sea que termines trabajando. Entonces, Okay. muchos de mis compañeros se fueron a trabajar en banca de inversión, por ejemplo. No te sesga tanto como a veces te sesga aquí. Ahora, ¿qué me dio esa carrera? Yo creo que esa carrera, lo que más resalto que me dio, diría son dos cosas. Uno, me dio una capacidad de análisis y pensamiento crítico que luego he podido aplicar a mi vida en general, ¿no? Porque era una carrera muy de, a ver, ¿qué piensa el autor A? ¿Qué piensa el autor B? ¿Cuáles fueron los hechos? ¿No? Argumenta. Entonces, esa capacidad de argumentación creo que es valiosa en general en la vida. Y dos, la experiencia universitaria, de simplemente vivir fuera, Claro. conocer gente de otras partes del mundo, aprender a vivir sola. Entonces, eso lo agradezco muchísimo. De aplicación práctica, nada, nada Claro. de nada. Todo lo que he hecho en mi vida lo he aprendido en el trabajo y de hecho, bueno, obviamente lo que hago hoy no tiene absolutamente nada que ver con lo que estudié. Y si hoy pudieras regresar en el tiempo, ¿hubieras elegido otra cosa? Es una buena pregunta. No lo pienso mucho, ¿sabes? Que yo no soy mucho de la idea de, que hubiera hecho mirar atrás, que hubiera hecho distinto. Ya, Claro. decisiones tomadas que me trajeron a donde estoy hoy, que es un Claro. lugar que aprecio mucho. Entonces, no lo pienso tanto, pero sí pienso tal vez en qué consejo le daría a mis hijos. Yo creo que depende, porque yo creo que en las carreras hay que encontrar un mix entre sí que me motiva, ¿no? Y que realmente yo encuentro ese deseo por aprender. Yo creo que si eso no hay, nada más importa. Pero de otro lado, es verdad que el mercado laboral es un elemento importante a considerar. Entonces, ¿cómo estudias algo que te prepara para ese mercado? Y eso pasa por oír una muy buena institución que tiene ese prestigio, ¿no? Donde tú sabes, salió de tal lugar, es buena profesional y le va a ir bien, o una carrera que tenga alta demanda en el mercado. Claro. Interesante. Eh, ¿Cuál crees que es el mayor reto que alguien ejerce en la carrera de Relaciones Internacionales? Eh, yo creo que está vinculado a que no es nada muy tangible, ¿no? En Sí. esos tiempos mi sueño y qué me llevó a esa carrera era trabajar en un lugar como las Naciones Unidas. Me encanta. De hecho, después hice una maestría en Administración Pública y Desarrollo Internacional. Entonces, me encantan los temas de desarrollo y progreso económico y social de los países. Y desde ese ángulo lo pensaba, ¿no? Bueno, me veo algún día en las Naciones Unidas, en un organismo multilateral, y de hecho estuve un tiempito en la OEA post-universidad, y esa era un poco mi aspiración. Después fui descubriendo que había otros caminos de lograr ese mismo objetivo, que creo que es lo interesante, ¿no? Uno Claro. piensa, esta carrera me va a llevar allá, y a veces puede ser, pero a veces no es el caso, y a veces te das cuenta que hay otras maneras de cumplir ese objetivo. Entonces, lo más importante, y eso de hecho lo hablo bastante en el libro Carreras con propósito, está vinculado a cuál es eso que tú quieres lograr y cómo te das cuenta que la ruta no necesariamente es la que tú habías pensado. En mi caso, por ejemplo,
ese objetivo estaba vinculado a temas de progreso social y económico del Perú, de Latinoamérica, y lo terminé logrando emprendiendo, ¿no? Con Laboratoria, que es algo que jamás me hubiera imaginado. Claro. Sí, supongo que también tampoco uno tiene tanta información sobre cómo es la vida de, ¿no? Porque también sería interesante, no sé, en este caso me pongo a pensar, entrevistar a gente que trabaja en la ONU y decir cómo llegaste aquí, ¿no? O sea, por ejemplo, si es que la meta fuera esa, ¿no? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue tu camino? ¿Qué estudias? O sea, a veces es bien interesante pensar en cómo es la vida que sueñas, ¿no? Porque a veces tú puedes decir, ay, hay vocación médico, no sé, ¿no? Y de ahí la vida del médico pues no va contigo, tú quizás querías una vida más familiar, o sea, hay que creo que entender cómo vienen las vidas de la profesión que eliges o de la vocación que tengas, ¿no? Entonces, si tu realmente interés, por ejemplo, pienso, ¿no? Es ya la ONU porque quiero hacer un impacto y porque quiero ayudar, hay muchos caminos para eso también, no necesariamente, ¿no? Ese es un súper buen punto, ¿no? ese es un súper buen punto, o sea, entender cómo se ve el día a día en esta organización, en esta cultura de trabajo, con este equipo, con esta dinámica. Y de otro lado, yo creo que esa es una cara de la moneda y la otra es conocerte a ti, Claro. más allá del impacto que tú quieres lograr, cómo eres, ¿no? Cómo Claro. te gusta trabajar, qué te motiva, qué contextos sacan lo mejor de ti. En el libro también hablo un montón de autoconocimiento porque creo que es el pilar angular. Y yo, por ejemplo, hoy creo que hay altas posibilidades de que si voy a un lugar como la ONU, no sería muy feliz. Claro. Porque yo me he dado cuenta que soy una persona que me gusta la agilidad, me gusta moverme rápido, me gusta hacer cosas, construir, claro, probar, ¿no? Iterar, crecer. Y todas esas son cosas que un espacio, digamos, más estructurado, más burocrático, no necesariamente te permite a esa misma velocidad. Por supuesto. Y creo que tal vez en ese día a día estaría mucho más frustrada de lo que he estado en mi día a día emprendedor, que tiene claro, otros desafíos, ¿no? Claro. Tiene unos desafíos mucho más vinculados a el riesgo que estás dispuesto a tomar, cómo aprendes a sentirte cómodo en un contexto de alta incertidumbre, pero tiene muchas cosas que me encantan. Claro. Sí, justo te quería preguntar, o sea, ¿cuáles son las cualidades que tú crees que deba tener un emprendedor? O sea, ¿crees que emprender es para todos o hay algunas cualidades que son así como necesarias para ese camino? Sí, yo creo que, a ver, en principio emprender sí puede ser para todos, porque todos podemos ajustarnos y adaptarnos y sacar lo que se necesita para comenzar algo. Dicho eso, no sé si todos lo disfrutarían igual y si necesariamente es el mejor camino para todos, ¿no? Entonces, ¿qué cosas yo creo que son importantes? O sea, emprender implica un riesgo importante, ¿no? De a qué le estás dedicando tu tiempo, implica un riesgo financiero, implica, digamos, que tú mismo eres. Entonces, tienes que tener la capacidad, yo creo, de aguante de angustiarte. Harto aguante, claro, aguante. Tú estás pagando los sueldos a fin de mes, tú eres responsable de los ingresos de la compañía, del emprendimiento. No es que estás sentado donde alguien más toma las decisiones y a ti te llega tu sueldo. Tienes que hacer un buen trabajo, obviamente, pero es otro lugar cuando tú sientes esa responsabilidad en tus hombros de, oye, para que llegue no solo mi sueldo a mí, pero a todas las personas que yo empiezo a emplear, es mi chamba, ¿no? Implica una toma de decisiones, una agencia bien importante. Entonces, creo que ese es un elemento que hay que sentirse cómodos con esa incomodidad. Uh-huh. Y lo otro que creo que implica emprender es ser personas que estamos continuamente pensando en cómo hago esto mejor, ¿no? ¿Cómo resuelvo este problema? ¿Cómo lo hago mejor? Todo el tiempo tienes que estar pensando en cómo llego al siguiente paso, sin miedo de cambiar las cosas, sin miedo de replantear las cosas. Esto no funciona, chao, no funciona, que venga lo siguiente. ¿Cómo aprendo de lo anterior? Entonces, esta mentalidad como de mejora continua, yo siento que es fundamental. Creo que también en otro tipo de trabajos también es muy, muy importante. O sea, creo que ese es un skill en general valioso para todo el mundo. Pero si vas a ser emprendedor, yo sí creo que eso es o sea, marca la diferencia entre si la haces o no la haces, que tengas ese mindset. También creo que puede ser las ganas de, no sé, diferenciarte, ¿no? O sea, creo que a veces es necesario como, no sé si el emprendedor es como que, pum, emprende una cosa y con eso se queda, o siempre está pensando en, es como un solucionador de problemas, pero, no sé, o una mente
quizás se necesita como una mente más curiosa, ¿no? O más... sí, creativa, tal vez, como ¿no? creativa, ¿no? Que está, o sea, que está como viendo posibilidades, ¿no? Alguien que tiene esa capacidad como que posibilidad acá, porque yo creo que el que emprende no necesariamente es como que ya una cosa, pum. Es como que creo que es una energía más, Sí. más Sí, y eso también está vinculado a eso, qué te trae energía, ¿no? A cada claro, quien y cómo vamos entendiendo en qué tipo de contexto funcionamos mejor. Y yo me he dado cuenta que a mí me encanta el inicio de las cosas, me encanta, o sea, ese sentimiento de tengo la novedad, la hoja en blanco claro, para resolver un problema y diseñar, crear, me gusta mucho, me motiva un montón. Yo creo que me motiva bastante más que tal vez irme a algo que ya está todo estructurado, ya está todo creado y es más, bueno, cómo vamos moviendo esta maquinaria gigante. Entonces también uno se va conociendo y va diciendo ya, en qué tipo de lugar, en qué tipo de contexto. Otra cosa que a mí me encanta, por ejemplo, es trabajar con gente. Me encanta. De hecho, la experiencia de escribir el libro ha sido interesante porque es un proceso más bien muy solitario, claro, ¿no? Muy individual. Que creo que también es lindo en ciertos momentos, pero igual yo sí me reafirmo que yo soy una persona que me gusta trabajar en equipo. Entonces tengo que orientar mi carrera a lugares que me permitan construir con otros equipos, ¿no? No sería, creo que no sería académica, por ejemplo, porque es un camino un poco más solitario. Claro. Si emprendo, siempre lo haría con otros. Entonces tienes que ir entendiendo, bueno, qué tipo de contexto saca lo mejor de mí y cómo lo voy creando. Bueno, y conectar con esas personas, ¿no? Porque en el camino lo disfrutable va a ser que sean personas con las que estés, o sea, haya química, ¿no? Congenies bien, ¿no? Porque supongo que en algunos espacios también puedes emprender y no hacer tan enriquecedor si es que las personas que están a tu lado no están como, no sé, me pongo a pensar en emprendimientos en los que son cosas como voy a hacer una marca de ropa, no sé, y tú finalmente estás como dirigiendo a un grupo que no necesariamente son amistades o son gente que tienen cosas en común contigo, ¿no? O sea, va a tener que ver mucho también con ese grupo, ¿no? Sí, pues yo creo que mucho o sea, creo que cuando uno empieza algo nuevo tienes que, al menos depende, a mí como me gusta es empezarlo con otras personas que compartamos ese mismo espíritu, esas mismas ganas, ¿no? De construir algo nuevo como propio en conjunto. Me gusta mucho ese sentimiento, porque más que el sentimiento de tal vez yo soy sola y le estoy diciendo a otras personas qué hacer, porque eso obviamente eventualmente cuando una organización crece, tienes una estructura más grande, ¿no? Pero en ese comienzo, no sé, cuando pienso en los inicios del laboratorio, las personas que estuvimos ahí al comienzo, todas compartíamos este sentimiento de este compromiso gigante con este desafío y este sentido de, sí, de apropiarte del reto. Creo que eso debe haber sido lo más hermoso, porque, Sí. porque finalmente dicen que ni el camino ni la meta, sino la persona Sí, que pues, están a la tu lado, compañía, ¿no? Entonces totalmente. yo creo que eso también es súper interesante, pues, finalmente elegir cualquier camino, pero es muchas veces la gente que está a tu lado lo que lo hace lindo, ¿no? Sí. Quería preguntar, regresando a la carrera de Relaciones Internacionales, ¿hay alguien que admires o que te haya inspirado en esa carrera? Es una buena pregunta, porque de hecho esa carrera, cuando yo me fui a estudiarla afuera, acá todavía no existía. Creo que después la abrieron y ahora me parece que ya hay, pero antes no había, pero sí puedo decir que había, por ejemplo, en las Naciones Unidas justo hubo un secretario general peruano, Javier Pérez de Cuellar, que no es que yo lo conocía, pero ya solo el hecho de ver, wow, hay un peruano que está acá dirigiendo este tremendo organismo que está vinculado a estos temas, digamos, un poco más diplomáticos, pero el espacio era cercano. Sí te da como una referencia, ¿no? De, mira, interesante. Y de hecho después, más allá de la carrera, porque igual siento que, como te digo, era chica y no tenía tantas referencias, eso sí lo recuerdo muy marcado con mi decisión de emprender. Me acuerdo que primero yo cuando vivía en Estados Unidos, estaba haciendo la maestría y me gané una beca para ir a una conferencia de temas como de tecnología y democracia y desarrollo. Y en esa conferencia vi a una mujer hablar y presentar su organización
que era una organización que se llamaba Black Girls Code, que le enseñaba a niñas afroamericanas en Estados Unidos a programar. Esto era en el, no sé, 2013 habrá sido. Y yo dije, wow, o sea, dije, qué increíble esto, ¿no? Este sector de tecnología que está creciendo y le está enseñando a niñas en tal contexto. Y siento que me hizo ver que ese era un camino. Y después vine acá a Perú cuando nos mudamos aquí y fui al TEDx Tucuy. Y eso también siempre lo digo porque de verdad que fue importante. Y en ese TEDx vi a Vania Macías hablar. Y Vania con todo lo que había construido, con Ángeles de Uno. Y dije, o sea, para mí, yo recién llegada, pues, de 10 años fuera. O sea, primera vez que la conocí, que veía la figura del emprendedor, la emprendedora que ve un problema, lo quiere resolver y crea algo. Y eso me inspiró un montón, en verdad. Me ayudó a ver que era posible. De hecho, me recuerda, hay una frase que nos encanta y usamos un montón en laboratorio. No sé quién la dijo originalmente, pero es linda. Dice, no puedes ser lo que no puedes ver. Y eso habla de la importancia de tú ver a alguien y decir, wow, yo también puedo. Sí, ¿no? claro. De hecho, en tecnología y temas de diversidad en tecnología lo hablamos un montón, porque parte de la razón por la cual hay tan pocas mujeres en tecnología tiene que ver con que hay bien pocos referentes de mujeres en tecnología, ¿no? Entonces, si tú estás pensando que estudiar y piensas en la facultad de, no sé, ingeniería mecatrónica y piensas cómo se ve esa facultad, no hay muchas mujeres y es difícil para una chica de 17 años decir, sí, me veo ahí. ¿Cuándo va a poder decir eso? Cuando ve a algunas como ella, ¿no? Que se convierten en ese referente. Claro, qué interesante. Quería preguntarte, ¿cuáles son como los lineamientos para que un emprendimiento sea considerado social? Yo creo que en verdad es bien flexible. O sea, creo que es súper flexible porque tantas cosas tienen un impacto, ¿no? Tantas. Te diría que digamos que para mí personalmente lo que diferencia es la razón por la que tú comienzas. Yo creo que cuando eres un emprendedor social, el fin último de tu emprendimiento es un fin social, ¿no? Yo quiero resolver esta problemática. Y tú encuentras mecanismos de mercado, de negocio o de financiamiento para lograr ese fin último, ¿no? De, oye, yo quiero, no sé, contribuir a generar, en mi caso en laboratoria, mejores oportunidades laborales para las mujeres en tecnología. Ese es el fin último. Después yo veo cómo financio eso, ¿no? Con un modelo de negocio, con recursos externos, o hay emprendimientos sociales vinculados a temas, no sé, medioambientales, ¿no? Yo quiero, no sé, José, que a mí me encanta, es un emprendimiento social que al final vende casacas, ¿no? Pero su fin último es contribuir también al cuidado del medio ambiente en el Perú y a la protección, digamos, en ese sentido. Entonces, y encuentras tu camino, o el mismo de Vania, ¿no? Que está más vinculado a crear oportunidades mediante el arte, ¿no? Claro. Para chicos y chicas que están en ese proceso de madurez. Para eso tienes una red de escuelas, pero ese es el fin último. Creo que esa tal vez es la diferencia, ¿no? Que en otros contextos tú puedes crear un emprendimiento donde de repente el fin último es más comercial. Ahora, dicho eso, yo creo que cada vez más estamos entrando en esta era vinculada a la importancia del propósito y como muchos negocios que de repente hace unos años se hubiesen visto como un negocio, no sé, este negocio, una librería pura y dura tradicional, ¿no? O un café puro y duro tradicional. Pero al final la gente termina haciendo este trabajo de darle la vuelta y entender que es mucho más que eso, ¿no? Esta librería es un lugar que al final su objetivo último puede ser impulsar el valor del arte, la cultura y la literatura en el país, ¿no? O tu café, fomentar un espacio de diálogo, de aprendizaje comunitario compartido. Y bueno, tienes que tener un mecanismo de que esto pueda seguir creciendo. Claro. El problema es que a veces eso no es tan genuino, ¿no? Hay negocios donde sí, hay negocios donde, pucha, pongámosle el propósito por ponerle, pero al final del día no necesariamente es tan real. Yo creo que hay que ir encontrando cómo cada vez más vamos llevando y transformando las organizaciones para que sí el fin último sea de transformación, porque ese es un fin que perdura mucho más en el tiempo que el fin económico únicamente. Claro, ¿no? Y el impacto que puede generar positivo en tantas personas, ¿no? Le puedes cambiar la vida, ¿no? O sea, es algo hermoso. Por ejemplo, si alguien quiere desarrollarse en tecnología, ¿puede ir como a tocarte la puerta a laboratorio así nomás o no están así?
Bueno, de hecho ya yo no estoy en el día a día de laboratoria, ya también hice mi siguiente cambio de carrera, así que estoy más en el directorio, pero igual obviamente lo acompaño de cerca. Y tenemos varios programas que ofrecemos, ya no únicamente en tecnología, de hecho el laboratorio también ha ido evolucionando y ahora el foco fuerte está en acompañar a mujeres a conseguir mejores trabajos en la economía digital. Eso puede ser en tecnología, pero también puede ser en roles de todo tipo, ¿no? En venta, en marketing, en logística, en un poco la era digital. Entonces sería más para quienes estén buscando un mejor empleo. Ahí tenemos el acompañamiento para eso. Y cualquiera puede ir, o sea, es como así. No, tenemos un foco particular en mujeres que están desempleadas, ¿no? Que están desempleadas y que también sus ingresos previos no han sido tan altos, porque sí queremos ir a un sector que realmente este trabajo puede ser un cambio radical en ese futuro profesional y que todavía no ha podido construir la red que le abre esas puertas. Esa es un poco la mirada. ¿Y cómo llegan a ellas o cómo ellas llegan a ustedes? En verdad yo creo que ahora ya Laboratorio es una marca que tiene ya, ahorita van a ser 12 años, entonces han pasado, o sea, tenemos más de 10.000 egresadas de nuestros distintos programas, más de 100.000 mujeres han postulado a nuestros programas en esta última década, entonces ya hay como una marca súper bien construida y una comunidad consolidada en toda América Latina, ¿no? No solo en Perú, y eso nos ayuda un montón. Qué genial, ¿no? Qué hermoso. Te quería preguntar, ¿qué le recomendarías a, bueno, a las muchas mujeres emprendedoras que tienen hoy tantos roles? Que es algo así como inédito, ¿no? Sí. Porque también hay que darse espacio a uno, ¿no? Entonces es súper complicado. Sí. Y de hecho creo que esto no es solo para las emprendedoras, creo que esto es para todas las mujeres, estén donde estén. Y es algo que hablo también bastante en el libro. De hecho hay un capítulo que se llama Vida y Carrera, porque creo que este es uno de los temas para mí más importantes de nuestros tiempos, cómo tratamos de equilibrar todo eso que somos, ¿no? Sin dejarlo todo a un lado, ¿no? A poner todos los huevos en una sola canasta. Yo creo que por muchos años hemos también entendido la vida profesional como el todo, ¿no? Ese, no sé, en la figura más tradicional de trabajo, donde tal vez las mujeres no estábamos todavía mucho en el mercado. Hace 50 años, incluso para el hombre, el trabajo lo era prácticamente todo, ¿no? O sea, única responsabilidad, todo. Y yo creo que el mundo del trabajo ha sido diseñado un poquito bajo esa perspectiva de que se espera que tu disposición sea entera, de que tus horas sean muy largas y se presume que no hay mucho más de importancia en tu vida. Y creo que hoy, donde las mujeres estamos en mucho más medida en el mercado laboral, pero a la vez muchas somos también madres, nos encontramos con este desafío de cómo estoy fuera de mi casa, digamos, de 7 a 7, claro. Y tengo hijos también presente, que criar, claro, ¿no? Y presente para ellos, y resolviendo la logística que tengo que resolver con ellos. Y si tienes una pareja que también tiene esos horarios y en ambos lugares de trabajo se espera eso, es muy complicado, ¿no? Y de hecho es una de las barreras más grandes para que las mujeres podamos seguir creciendo en el mercado. Entonces yo creo que eso es algo que se tiene que cambiar. Y no solo es complicado, pero la verdad no es justo, porque todas las personas nos merecemos poder tener estos distintos aspectos de nuestras vidas bien nutridos. Tampoco es justo la mujer que por esta presión de sentir que no es posible y que no, y porque objetivamente la verdad que muchas veces no lo es, tiene que dejar completamente de lado sus sueños profesionales, ¿no? Y estar únicamente enfocado en la crianza y la logística, a pesar de que no necesariamente es lo que quisiera por una coyuntura, ¿no? Entonces creo que tenemos que repensar un poquito el esquema laboral que tenemos hoy. No, y mucha gente joven hoy ya no quiere tener hijos. Quiere tener hijos, que también... Porque es una, o sea, el panorama está puesto de una manera tan complicada que dices como, o sea, ¿para qué traigo seres al mundo si yo no voy a ser presente, ¿no? Es como algo muy complejo. Sí, cuando en realidad lo que hay que tratar de cambiar es lo otro, ¿no? Cómo diseñamos un contexto laboral que sea más compatible con la vida familiar también, que queremos tener. Y luego lo que a mí también me encanta recordar es el elemento, ya bueno, y tú, ¿no? Porque está tu trabajo, está tu familia, y luego también estás tú, ¿a ti qué te gusta hacer? ¿No? Claro. Escucha, a mí me encanta leer novelas, claro. o sea, a mí me encanta hacer deporte, ¿en qué momento metes
tiempo para esas cosas Y también. es lo último que haces. O sea, finalmente cuando le pones, o sea, no debería ser así, ¿no? Pero entre la lista de las prioridades, bueno, no sé, pues generalmente hacer deporte o darse tiempo para uno va a estar al último porque esto te urge tanto, ¿no? Y ese es el problema, Sí. porque en realidad son estas cosas que solemos dejar para el último, Las que que te nos van a dan la dar, energía por y te supuesto. llenan para tú poder cumplir con lo otro. Entonces hay que luchar, yo siempre digo, es como que hay que luchar así con todas las fuerzas para que nadie te quite ese espacio, ¿no? Y Claro, hacértelo. qué Y complicado. hay periodos donde no se Complicado. puede, ¿no? No sé, los periodos de hijos chicos son muy desafiantes Claro, y tienes que dejar ir. Pero luego hay periodos donde se empieza a poder recuperar y hay que recuperarlo con fuerza. A veces hay que totalmente. decirlo. Y sobre todo a las mujeres nos pasa un montón que a veces permitimos que otras personas en nuestras vidas lo recuperen y nosotros no lo recuperamos. Entonces lo recupera tu pareja, lo recuperan tus hijos, todos tienen sus tiempos felices y tú estás ahí como que Sosteniendo. sosteniendo todo. Es Claro, como, no, o sea, tú claro, también necesitas tu tiempo para ti claro. y ponlo también. Sí, totalmente. No, y de hecho, o sea, me imagino que debe haber un momento en el que, no sé, pues hasta una pequeña culpa debe haber por decir, ay, estoy haciendo esto y debería estar, no sé, pues con mi hijo, ¿no? O sea, Sí, es como una lucha también, es, porque mucho heredamos, ¿no? sí, es una lucha. De hecho, pero sabes que para escribir el libro hice investigación de varios temas y uno de ellos, como tengo un capítulo que hablo mucho de maternidad, es la culpa materna. Sí. Y me encantó este concepto que leí, ay, ya no me acuerdo de quién, pero por ahí está citado, eh, que dice que la culpa en realidad es consecuencia de una expectativa completamente irreal, ¿no? Es la consecuencia de una imagen de maternidad como esta madre siempre presente, siempre dadora, siempre ahí para sostenerlo todo, que siempre está, ¿no? Que nunca falla. Y entonces esa expectativa, ese imaginario de maternidad hace que cuando no cumples con eso, la culpa, ¿no? Porque no puedo Ujú. estar hoy día en la mañana, porque no pude recoger del colegio, porque no pude llevar a tal lugar. Y en lugar de lidiar con, o sea, de hecho yo entendí, ¿sabes qué? Sentir la culpa, de alguna manera, es decir que eso está bien, ¿me entiendes? Como que Claro, hacerle caso a eso, que es algo que yo no quiero que eso exista, porque yo no quiero tener esa culpa y no quiero que mis hijas tengan esa culpa si algún día son madres. Entonces, desde ahí, ¿sabes qué? Adiós la culpa, o sea, de verdad, la voy a transformar en otra cosa, porque no es justa, o sea, no nos ujú. merecemos tener esa culpa, No, y muchas veces porque no esa viene imagen de no es nosotros, claro, no real. es de O nosotros. sea, las mujeres y Sí, las mamás somos también imperfectas, nos vamos a equivocar. Pucha, por supuesto que hay que estar presentes y disponibles para nuestros hijos, pero tampoco, o sea, eso también tiene que ir en balance con nuestras propias necesidades, no a costa de ellas, siempre. Y los niños también tienen que aprender a escuchar, ¿sabes qué? No puedo, o sea, yo lo pienso un montón, ¿no? Mis hijos están siempre como que, sedientos de mí, ¿no? Quieren que les den más, más, más. Y a veces hablo con ellos y les digo, o sea, mi amor, no puedo, ¿me entiendes? Yo también tengo mis cosas, yo también tengo cosas que tengo que hacer. Y me da risa porque con el tiempo lo empiezan a entender. De hecho, el otro día mandamos a los tres, yo tengo tres hijos, los mandamos a dormir a casa de mi suegra, porque con mi esposo queríamos ir a un concierto, ¿no? Y hablando, mis hijos estaban como que, ay, pero ¿por qué se van? No sé qué. Y mi hija mayor, que ya tiene 9, me dice, ¿sabes qué, mamá? Tienes razón. La verdad que tú y papá también necesitan su tiempo para ustedes, porque nosotros tenemos bastante trabajo. Entonces, sí, nos vamos a ir y vayan a su concierto. Y oh, es lindo que empiecen a ver eso también. Sí, claro, nosotros también necesitamos nuestro tiempo. Y ustedes son bastante trabajo. claro. Entonces, así es la vida. Sí, qué genial, ¿no? Porque Sí. aparte ellos lo que van a aprender es como, qué lindo que mi papá y mi mamá tengan estos momentos juntos y eso va a ser un modelo a seguir para ellos también, ¿no? Y van a buscar este, ese tipo de, dar ese ejemplo también a sus hijos, ¿no? Entonces Sí, es algo bueno, está cambiando ahora, ¿no? está cambiando Porque, ahora y hay que explicarles. Yo también, por ejemplo, con el deporte, yo los sábados en la mañana me gusta hacer deporte y a veces nos turnamos con mi esposo. Y claro, mis hijos están como que, la verdad, en ese tiempo que yo estoy haciendo deporte, están viendo tele normalmente, ¿no? O cuando mi esposo hace deporte, están viendo tele. Y sabes qué, no me importa. O sea, aunque ellos me digan, o sea, sí, pero qué, pero hagamos algo, jugamos un juego. No, hijitos, o sea, yo en la mañana necesito, no me estoy yendo 5 horas, me estoy yendo 1 hora, ¿me entiendes? Hora y media claro, para mí, que vean tele, o sea, no pasa nada. claro. Al final creo que hay que, nada, poner la expectativa en el lugar correcto y que ellos y el mundo también entiendan que esas cosas son cosas que también
nosotros necesitamos, necesitamos, al sí, menos que sí, sea. sí. No, exacto. O sea, hoy se habla mucho de salud mental y creo que por ahí empieza, ¿no? O sea, Totalmente. necesitas ese espacio sí, para conectarte contigo. De ahí va a pasar mucho tiempo. O sea, si es que no se hace esa conexión con uno mismo, es como de ahí recuperarla, pues qué complicado, ¿no? Sí. Bueno, para terminar te quería pedir que nos digas qué mensaje le darías a alguien que quiere emprender con propósito. Le diría que, a ver, hay muchas cosas que diría, la verdad. Muchas cosas, porque creo que sí hay muchas cosas que te pueden ayudar a hacer ese camino menos duro. Pero tal vez si tengo que rescatar una, es que encuentren las personas correctas para hacerlo. Porque yo sí creo que emprender ya es súper duro. Emprender en soledad es bastante más duro todavía. Entonces, creo que encontrar a esas personas con quien pueden construir un sueño compartido hace toda la diferencia. Sí, yo, de hecho, y también los invito a leer el libro, se llama Carreras con propósito, porque sí, no lo he leído, es solo para emprendedores. Y gracias por haberlo escrito. Sí, porque en verdad es súper interesante. Hablo un montón de mis socios también, claro. Y el rol que han tenido en todo ese camino que hemos vivido de emprender, de acompañarte con las personas correctas, creo que de verdad sí hace la diferencia totalmente. En el libro leí esta parte en la que recién habías dado a luz y que tenías que viajar, yo no sabía eso. Debe haber sido tan complejo, ¿no? Pocas personas me imagino que viven algo así. Sí, pues. Porque justamente ese timing tan loco. Sí, eso fue intenso. ¿Qué tal reto? Sí. Pero también así es la vida, ¿no? Uno no escoge. Entonces sí. Lo personal y lo profesional no son dos caras de una moneda. Son más bien, es como una tela así hilvanada, donde uno no controla, ¿no? Cuándo pasan unas cosas y cuándo pasan las otras. Y por eso creo que hay que aprender a repensar un poquito cómo entendemos nuestra vida completa, ¿no? Con lo personal y lo profesional como parte de ella. Sí, y aparte muchas o sea, yo por ejemplo, la imagen que tengo de mi mamá no es de una mujer, no sé, pues abocada a su trabajo o muy profesional, ¿no? Entonces para mí como que replantear esa imagen es súper difícil. O sea, es como sí. Estoy casi que negando su legado, ¿no? Eso es interesante. Es súper difícil. Yo he conversado un montón con una súper buena amiga mía que es mamá y emprendedora, y hablamos bastante de eso, ¿no? De qué representa la figura de tu mamá cuando tú tienes hijos. Y es bien profundo porque te pone un poco el estándar, ¿no? En mi caso, mi mamá siempre trabajó, y yo creo que eso me ha ayudado un montón a mí, porque digamos que mi estándar y mi expectativa no es así de esa mamá siempre presente, siempre cuidando, no, más bien... Y que no te va a juzgar no, si es que no, eres alguien que ama su carrera. Sí, eso yo sí le agradezco un montón a mi mamá, o sea nunca me juzgaría por eso. Maravilloso. Y eso me ha ayudado a mí a ver mi crianza y decir qué cosas me gustaron, cuáles quiero hacer distinto, que también es válido, hay varias cosas que sí quiero hacer distinto, pero entender que, claro, ese estándar, si lo tienes por cómo fue tu crianza, tienes que también replantearlo, ¿no? Claro. Porque eran otros tiempos y otras vidas y encontrar el tuyo propio. Sí, solo que a veces te lo ahorran, ¿no? O sea, si en este caso ya te ahorraron ese... Sí, a mí me vino ahorrado, la verdad que el estándar que yo tenía, según la experiencia de maternidad que vi mi mamá, claro, genial. Muy alto, es una energía que pudiste usar en otra cosa. Sí, totalmente. Qué maravilla. Bueno, Mariana, muchísimas gracias, ha sido lo máximo. A ti, Muchas gracias. Nos vemos. Chao. Bye.